Clasificación de las plagas. El concepto, podemos decir que una plaga es un ser vivo que disminuirá la producción del cultivo, reduciendo el valor de la cosecha e incrementando sus costos de producción. Están los insectos, que pertenecen al reino animal y son organismos que se caracterizan por tener tres pares de patas, el cuerpo dividido en tres partes, que es la cabeza, tórax y abdomen. Tienen tres pares de patas. Algunos ejemplos de insectos son las cucarachas, los cucarrones, las mariposas, los zancudos, los chinches, los piojos, los trits, las moscas, las hormigas, las pulgas, entre muchos otros. Los insectos actúan dependiendo de su hábito de vida y su aparato bucal. Es así como podemos observar daños ocasionados por masticadores, que es un ejemplo de las hormigas, la larva de las mariposas o los saltamontes. Los insectos chupadores, que son los sáfidos, los trits y los chinches. Las barrenadores también pertenecen a esas, que son las larvas de los cucarrones. Aunque también podemos encontrar insectos que son vectores, que son transmisores de hongos, de bacterias o de virus. Asimismo, es importante mencionar que no todos los insectos son considerados plagas. Las avispas y las abejas son ejemplos de los organismos benéficos. Estos tienen las labores de polinización, que es muy importante. Los hongos son organismos que pertenecen al reino fungi. Ocasionan pudriciones secas y deterioran los tejidos secándolos o necrosándolos. Existen un sinnúmero de hongos patógenos. Algunos ejemplos pueden ser una fusarium, una monilióptera, unas pseudomonas, una solanácea, los cuales ocasionan enfermedades en los vegetales como por ejemplo el damping off, la moniliasis, que es muy común verla en el cultivo de cacao, la cigatoca negra o amarilla, que es muy cotidiano no verla en los cultivos de plátano, entre otros igualmente. Algunas de sus estructuras se propagan por medio de vectores y otras por contacto con el hospedero. Es de anotar que no todos los hongos ocasionan daño. Existen muchas especies utilizadas como controladores biológicos y algunos que actúan de manera natural. Algunos ejemplos de los hongos entomopatógenos son la Beauveria baciana, el tricoderma y las micorrizas, las bacterias. Son microorganismos que presentan un tamaño muy pequeñito, de longitud y diversas formas, incluyendo los cocos, los bacilos, los filamentos y demás. Las bacterias ocasionan pudriciones acuosas hasta causar putrefacción y muerte en los tejidos. Asimismo, se conocen algunas bacterias benéficas para los cultivos que pueden controlar algunas plagas. Generalmente las bacterias son arrastradas al sitio de contaminación por otro agente transmisor, llamado vector. Al conjunto de bacterias de un mismo género se le llama una colonia. Canosarbenses. Se refiere a las plantas no deseadas dentro de un lugar o cultivo. Son mal llamadas malezas o malas hierbas. Se considera una plaga dado que compiten por el espacio, la luz, los nutrientes, el agua con el cultivo. Y la gran mayoría son hospederos de plagas o enfermedades. Se clasifican en hoja ancha y hoja angosta. Otras plagas pueden ser los ácaros, que pertenecen a los arácnidos, son organismos chupadores de savia o de sangre. Los virus son parásitos obligados, necesitan un organismo vivo para sobrevivir. Están los nematodos, son organismos del reino animal diminutos que generalmente viven en el suelo o en el agua. Y están los roedores, que son los mamíferos que ocasionan daños severos en los cultivos consumiendo sus ramas y tallos. Si no se hace un control a tiempo, son muy comunes en el cultivo de palma, donde afecta la pudrición. Estamos. Aquí yo saqué como una pequeña relevancia en la parte de los insectos, que ya dijimos que consisten en tres partes, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza es en forma de cápsula, contiene los ojos y las antenas, estas últimas siempre con un único par. Los ojos, en cambio, suelen ser compuestos y de gran tamaño. Está el tórax, que es la región media del cuerpo que contiene los órganos internos y las extremidades. Se divide en tres partes, el protórax, mesotórax y metatórax. A cada uno le corresponde un par de patas, siempre en seis total. Y a los últimos un par de alas, siempre en cuatro total, cuando están presentes. No todos los insectos vuelan. Aquí también se quiere relevancia en la parte del aparato bucal. Aquí en esta imagen podemos observar que es de un masticador, que muy comúnmente lo vemos que son los grillos, saltamontes, las partes mastigadores. Aquí un picador chupador.
que muy comúnmente lo vemos en la casa, que es la parte de un zancudo. Está de un chupador, que es el insecto que es el que comúnmente llamamos chinche. Está el aparato bucal de un cortador lamedor, que es la mosca común, ordinaria que vemos en los hogares. Está el aparato bucal de un chupador esponjoso. Y por último, está el de un lamedor, que es el de la mariposa. Quise traer también a colación el ciclo de una enfermedad fungosa. Esto equivale con su primera parte, que es la parte de esporas, que son transmitidas por el viento o por el agua, llegando a una zona o a una parte de la planta o del organismo, haciendo una pequeña penetración. Posteriormente habrá una lesión inicial. Luego se creará o empezará a construir la parte de la estructura de sí, que son las más llamadas esporangióforos. Posteriormente, esos esporangióforos ocasionarán el daño a la planta. Luego de la planta ser afectada, nuevamente las esporas saldrán al aire para nuevamente comenzar el ciclo. Este ejemplo que vemos aquí es del cultivo de cebolla y ajo, mejor dicho, toda la de la familia Allium. El ciclo de una enfermedad bacteriana es igual, es un ciclo normalmente, siempre se repetirá. Está la parte de la inoculación, luego la parte de la penetración hacia la planta, posteriormente la infección, luego la incubación, luego la colonización, posteriormente el crecimiento, luego nuevamente la diseminación, luego la sobrevivencia por el medio, que puede ser el agua, el aire o alguna herramienta utilizada, y nuevamente la inoculación hacia la otra planta. Como venimos hablando, está en la clasificación de las malezas, como lo traté. Aquí podemos ver la hoja ancha y hoja angosta. Una clasificación en campo que podemos determinar muy rápidamente es dependiendo de la nervadura. La hoja ancha tiene la característica de ser una reticulada, pinnada o palmada. Y la hoja angosta puede ser una nervadura paralela. Aquí podemos ver un ataque de un ácaro en plantas, como ya lo dije, el ataque de un virus en las plantas. Aquí podemos ver una imagen, cómo son la sintomatología. El ataque de los nemátodos en las plantas, eso más que todo ataca en la parte de raíces, dificultando su crecimiento, dificultando también la captación de agua y de alimentos. Aquí podemos ver estos pequeños nódulos. Y aquí podemos ver el ataque de los roedores en las plantas, los cuales ocasionan también mucho daño.